La sequía, al aumentar de intensidad y sobre todo al cambiar su temporalidad a lo largo del año, hace que sea un poco impredecible saber el efecto que va a tener y cuándo va a tenerlo sobre las plantaciones. Hemos vivido en las últimas semanas grandes eventos extremos meteorológicos. Por un lado hemos tenido una sequía muy prolongada en primavera, seguida de un periodo de lluvias torrenciales que lógicamente están suponiendo una afección para la agricultura. Está habiendo grandes pérdidas de rendimientos, pero también para los humedales y los ecosistemas. ¿Por qué? Pues porque pierden lámina de agua y con ello se van desecando los humedales y esto supone pues una pérdida de recursos naturales que necesitamos, una pérdida de biodiversidad. Las plantaciones, antes, bastaba con hacer una correcta selección de especies y plantar en el momento adecuado, pero cuando la sequía se ha ido moviendo a lo largo del año y ha ido aumentando de intensidad, nos encontramos con situaciones que eran un poco desconocidas para los gestores del territorio. Ahora resulta mucho más importante asegurar la supervivencia de estas plantaciones durante los primeros años, que son críticos, sobre todo para el desarrollo de las raíces. Durante los primeros 5 años son mucho más vulnerables a estos eventos climáticos. Y normalmente antes sí había una preparación a sabiendas de que durante los meses de verano iba a haber que aportar cierto mantenimiento en forma de riego que normalmente podía paliar los efectos de esa sequía. Cuando la sequía empieza en febrero y dura hasta abril, son los meses en los que tradicionalmente llovía. Por lo tanto, cambia los esquemas y nos hace replantear las estructuras de plantación, las metodologías y sobre todo nuestro conocimiento a la hora de realizar estas plantaciones. Es importante entender la diferencia entre la sequía meteorológica, que es cuando no llueve, y la sequía hidrológica, que es cuando hay escasez de recursos hídricos. La sequía meteorológica se produce únicamente cuando no llueve, pero esto deriva en que no haya suficientes recursos hídricos para abastecer tanto a humanos, plantas y animales. Actualmente, o hace unos días, unas semanas, ha estado lloviendo y eso se nota mucho en las plantaciones, se nota mucho en el campo, se nota mucho en el monte, todo ha reverdecido. Y toda ayuda en un contexto de sequía se agradece. Sin embargo, no podemos quedarnos con la imagen a corto plazo. Tenemos que pensar que aunque llueva durante 2 semanas, que estos eventos climáticos están variando en el tiempo, entonces no podemos predecir cuándo van a acabar estas lluvias, cuándo va a volver la sequía y sobre todo hasta cuándo. El ciclo del agua hay que respetarlo, porque en muchas ocasiones pensamos que el agua va del río al mar y se pierde. No es así, hay un ciclo de agua. Un efecto del cambio climático que ya estamos viviendo es que los periodos de lluvia tienden a concentrarse cada vez más y las rachas o periodos de sequía son cada vez más largos, de tal manera que el agua no la podemos utilizar de la misma manera y esto está afectando a la actividad agraria y también está afectando a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque no se acumula el agua en el suelo. Si cae de una manera lenta y progresiva, empapa el suelo y recarga el acuífero. Si cae de manera torrencial, se va perdiendo superficialmente. Y los humedales nos ayudan a retener ese agua para que beneficien en la recarga de los acuíferos. Actúan como una zona de recarga de agua donde una vez están estos periodos de inundación, gracias a que existe un humedal, el humedal retiene las inundaciones. Es muy importante que en la planificación hidrológica de todas las cuencas se tengan en cuenta los caudales ecológicos de los ríos y de las masas de agua, de los humedales, porque necesitamos mantener esos caudales no solo para que tengamos fauna y flora, sino para poder mantener esa recarga natural que tanto los ríos como los humedales realizan sobre el acuífero. Deben incluir en la planificación hidrológica datos de los escenarios de cambio climático y planificar teniendo en cuenta todos estos escenarios de cambio climático que ya lo tenemos aquí. Perdimos un poco el tren de la mitigación al cambio climático, no fuimos capaces de reducir las emisiones, debemos seguir intentándolo porque esto puede ir a más, pero ya estamos viviendo un cambio climático muy exacerbado. Ahora debemos planificar para adaptarnos a ese cambio climático, tanto en la planificación hidrológica como en la planificación urbana, como en el sector agrario, y si no lo hacemos vamos a tener serios problemas. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.